análisis político y el económico es necesario para entender las realidades de América Latina y en Brújula Internacional tratamos de llegar en profundidad a este tipo de situaciones. ¿Cómo se presenta entonces en Bolivia la situación actualmente después de lo que pasó con el referéndum de Evo Morales y su interés en ganar para la causa que él ha venido trabajando, aun cuando no sea candidato, a su equipo y a su grupo? Muy compleja porque además ellos, que acaban de ganar una tercera gestión que dura 5 años en Bolivia, decidieron apresurar este referéndum porque habían ganado con más del 60% del Sí. apoyo popular. Entonces, ni siquiera se había cumplido un año de los 5 de esta última gestión y ellos convocan un referéndum que creían que lo iban a ganar relativamente fácilmente y lo pierden. Y ahora les toca, con esa pérdida de apoyo popular, todavía gobernar 4 años más. 4 años que van a ser mucho más críticos y más difíciles de gobernar que los últimos 10 que llevan gobernando por razones económicas principalmente. Sin embargo, no hubo duda en que desconocía el resultado electoral, ¿no? Bueno, hubo un tiempo de incertidumbre, ¿no? Un par de días de incertidumbre, a pesar de que allá la Constitución le permite al Consejo Nacional Electoral, que tiene otro nombre allá, hasta 8 días para dar los resultados oficiales. Primero, la realidad fue que fue un resultado apretado, al final terminó con un 2% de diferencia a favor del no, Ujú. pero también había una cierta resistencia en el gobierno, en un sector del gobierno, a aceptar los resultados, que finalmente, por la misma presión de la gente, en las calles, en las mismas calles, tuvieron que aceptar al día y medio de ¿Quién sería la representación. alternativa? ¿Qué grupo y qué líder? Bueno, eso es muy importante analizar en Bolivia, porque en Bolivia esta victoria no la puede llevar para su propio molino ningún liderazgo opositor. Ha sido una victoria de la gente y ha sido una victoria sobre todo de las ideas, de esta idea de democráticas, de esta idea de alternabilidad y además en rechazo incluso, como ha podido pasar aquí en Venezuela el 6 de diciembre, algunos aspectos del gobierno con los que no estaban de acuerdo, como la mentira y la corrupción. Ujú. Entonces, no hay un líder claro en la oposición que pueda, hay nombres, existen nombres como el expresidente Jorge Quiroga, un líder importante de la oposición, Samuel Doria Medina, que fue candidato en contra de Evo Morales en las últimas elecciones presidenciales. Hay nuevos liderazgos también que están surgiendo, pero yo creo que la gran fuerza opositora en Bolivia tiene que darse, como se ha dado aquí en Venezuela, a través de un proceso unitario, de unas primarias que elijan un solo candidato de la oposición y de un proceso que los mantenga unidos. Hay un incidente con Doria Medina, ¿no? Que es interesante recordar Uh -huh. porque es parte de esa historia latinoamericana que no se cuenta, pero que incide en la política. Sí, es así. Doria Medina, que además antes de ser político era ya un empresario muy exitoso en Bolivia, fue secuestrado por un grupo terrorista guerrillero que tenía las siglas MRTA, peruano. Él fue secuestrado en Bolivia y después de 45 días y luego de pagar un rescate fue liberado. Este mismo grupo fue quien meses después organizó la toma de la embajada de Japón en Lima, en la que varios días mantuvo a varios Dicen que el diplomáticos. financiamiento de todo eso vino de allí. Sí, esa sí hay información que del pago de este rescate, por lo menos en parte, con ese pago se habría organizado esa toma de la embajada. Ahora, Bolivia sigue en el Pacto Andino, en la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Venezuela salió, Ujú. pero quiere ingresar también al Mercosur sin dejar la Comunidad Andina, que me Sí. parece más inteligente que Venezuela, que abandonó la Comunidad Andina para irse al Mercosur y dejamos un mercado natural, como es la relación con Colombia, por ejemplo. Así es, y Bolivia en ese sentido se ha manejado muy hábilmente, porque además tiene un incentivo muy grande, y es que, volviendo al tema de esa aspiración histórica de Bolivia de tener salida Ujú. soberana al mar, eso dificulta mucho las relaciones comerciales con un país con el que naturalmente deberíamos tener relaciones comerciales, que es con Chile, con quien Ujú. Bolivia tiene frontera. Entonces, teniendo esa debilidad, Bolivia tiene que cuidar mucho otros mercados y otras vías de salida para exportación de sus productos, y por eso, en vez de cerrarse las puertas, más bien busca abrir algunas alternativas nuevas. El indigenismo sigue siendo muy importante en Bolivia por la presencia demográfica o por el planteamiento teórico. Por ambos. Hay un sentimiento importante. Primero, sí, en el último censo que uno revisa, que ha sido hace unos pocos años, se ve que hay un 40 y tantos por ciento de gente que se identifica como indígena. Hay sectores muy importantes en Bolivia en los que la gente habla su idioma nativo, que además ahí hay varias lenguas diferentes al castellano, y no habla ni siquiera ni entiende bien el español. Entonces, no se puede ignorar y ese ha sido uno de los motivos más importantes por los que Evo Morales también llegó a la presidencia, porque ha habido un sector muy importante que históricamente se ha sentido excluido y con Evo Morales se sentía identificado, Ujú. incluso antes de escucharlo o de las ideas, sino simplemente por el origen de Morales. Ahora, la política de Bolivia en relación con lo que es el Mercosur, Ujú. ¿sería conveniente sin eso, por lo que usted me decía, o también por razones económicas? Yo creo que las razones económicas son las más importantes. Bolivia tiene
mucho comercio y muy importante con algunos de los países que actualmente están en el Mercosur y además no solamente eso, sino que hay muchos bolivianos que hacen vida en países que están en el Mercosur. Yo no sé cómo son los números actualmente, pero hasta hace pocos años en Bolivia hay más o menos unos 10 millones de habitantes y solamente en Argentina hay más de 1,5 millones de bolivianos. Entonces, eso demuestra la importancia que tienen algunos países miembros del Mercosur para Bolivia, comercialmente, pero también en otro tipo de relación. La presencia de China y Rusia ha sido muy importante en estos movimientos o en estos países del socialismo del siglo XXI, sobre todo en Venezuela. En Bolivia parece que es muy importante también los rusos y los chinos. Sí, los chinos sobre todo. Hay presencia rusa, sin duda. Hay también una relación muy importante que tienen con Venezuela, pero los chinos, como en varios países de la región además, pero en Bolivia, especialmente en su interés por la explotación de minerales y todo lo que está relacionado a los productos que tiene Bolivia y que puede ofrecer para exportación, hay una gran actividad y que se ha ido incrementando en los últimos años en Bolivia. Yendo al caso del Brasil, que decías hace rato que producto también de la baja de las materias primas en lo económico, pero también el factor ético, moral, creo que es muy importante en Brasil, ¿no? Absolutamente, porque además es cierto que no es la primera vez que acusaciones de corrupción se hacen contra un gobierno de turno. El tema es que estos gobiernos, este proyecto del socialismo del siglo XXI, que además tiene su origen en el Foro de Sao Paulo a principios de la década de los 90, llega con la bandera justamente de acabar con eso. Muchos de estos gobiernos llegan al poder por el cansancio de la gente contra el sistema, contra los políticos tradicionales y acusándolos sobre todo de corruptos y de aferrarse al poder. Y eso hace que cuando ellos hacen lo mismo y a veces peor, incluso por las cantidades de las denuncias de robos y corrupción, la gente se decepcione todavía más profundamente de ellos, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco en Brasil, porque a Lula no nos olvidemos que salió de la presidencia 8 años después con una popularidad de casi 80%. Sí, sí. Entonces, además de la realidad, está el tema emocional y de decepción de mucha gente. No, y de hecho la elección de Dilma era producto de esa popularidad de Lula, ¿no? Que fue bajando inmediatamente con su liderazgo, pero también por los problemas sociales y la corrupción sobre todo, ¿no? Absolutamente. Y además parece que incluso sigue ligada, la poca popularidad de Dilma sigue ligada a la popularidad de Lula. Y es por eso que se habla incluso de que sin su apoyo, sin esa relación tan cercana con Lula, incluso pasando quizás el peor momento en su historia política, se le haría imposible a Dilma gobernar. La perspectiva de UNASUR como un sistema de integración donde unimos Pacto a Comunidad Andina con Mercosur, además otros países que no están ni en uno ni en otro. ¿Cómo la ves ahora con la Secretaría General de Samper y lo que ha venido moviendo últimamente? Bueno, yo creo que no se puede dejar de hacer ese análisis sin considerar lo que pasa con Argentina, ¿no? Porque ese puede ser un factor importante por lo menos de mayor debate interno, tanto en UNASUR como en Mercosur y en la misma región. Y por eso yo creo que vienen tiempos interesantes, especialmente si se dan cambios en otros de los países como los que estábamos analizando ahora, el esquema, la organización puede ser tan buena como ha sido hasta ahora, pero con una visión y un sentido diferente. ¿Qué otro elemento vale para el SLAC, que es también la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, para Venezuela va a seguir siendo importante. Yo creo que más importante de lo que es para Venezuela es cuán importante Venezuela es para otros países que están en esta organización. Yo creo que, como hablamos hace un momento, las puertas hay que mantenerlas abiertas en todo este tipo de organizaciones, pero dándole prioridad a toda la parte sur, que es por donde los últimos 10 años hubo un fuerte crecimiento económico, y yo creo que ahora de cara a estos 10 años que parece que van a ser un poco más difíciles en materia económica, es donde como región debemos buscar fortalecernos y apoyarnos. Vamos a la pausa, pero vamos a la parte final ya, a analizar también otros escenarios internacionales que tienen que ver con América Latina, pero fuera de la región, sobre todo el tema de la Unión Europea y lo que está pasando ahora con otros conflictos internacionales. Ya regresamos y seguimos siempre en el debate de las ideas y en el análisis en profundidad.